En Casa con Dios, abre los cielos. Con Jimmy Chamorro. Buenas noches, bienvenidos a Abre los Cielos, el último espacio del día en torno a Dios. Quiero aquí saludar a todos nuestros fieles oyentes, como siempre, de Colmundo Radio, aquí en Colombia, y sus diferentes estaciones en varias ciudades alrededor del país. Sigamos con esta serie de parábolas. Esta semana estamos viendo mucho acerca de aquellas parábolas concernientes a la semilla, a la tierra, a todo esto que abarca estos escenarios, los cuales nos permiten ser ilustrados de una manera muy clara por parte de nuestro Señor y por parte de la palabra de Dios en general. Hoy vamos a ver lo que concierne al crecimiento de la semilla. Ayer vimos en Marcos capítulo 4 aquella parábola del sembrador. Y vamos a continuar ahí mismo, en Marcos 4, bajando un poco en este capítulo a partir del versículo 26. Aquella parábola de la semilla, del crecimiento de esta. Dice este pasaje. Decía además, así es el reino de Dios, como cuando un hombre echa semilla en la tierra. Bueno, recordemos que la palabra de Dios en esta parábola, como básicamente en todas, me semeja el reino de Dios a estas parábolas. Me advierte que así es el reino de Dios. Se refiere a una semilla de trigo, sin duda alguna. Bueno, no solamente por lo que me dice aquí este versículo 26, dice, un hombre echa una semilla en la tierra, pero más adelante vamos a ver en el versículo 28 que sin duda alguna se refiere a ello, una semilla de trigo. Luego dice, y duerme, y se levanta de noche. Aquel hombre que echa la semilla en la tierra, o sea, que la siembra. Y se levanta de noche y de día, y la semilla brota y crece, sin que él sepa cómo. Algunos dirán, no, él sí debe saber cómo, porque si trabajó, si hizo esto, lo otro, tiene una explicación para todo esto. Bueno, sí, pero va más allá de lo que conocemos simplemente por principios desde el punto de vista de la agricultura. Va más profundo que eso, no podemos dejarlo en el nivel superficial, va más allá todavía, sin que él sepa cómo. Aquí me está abordando mucho más allá de ello. En cuanto a lo que concierne el cómo hace Dios las cosas, ¿quién creó los cielos? ¿Quién creó la tierra? Los cielos, aquí de los cuales cuando se abre desciende lluvia, ¿quién creó la lluvia? Todo ese proceso. ¿Quién creó aquella semilla? No sé cómo entonces, a la hora de la verdad, brota y crece. Pero volvamos a este pasaje. Dice, duerme y se levanta de noche y de día. Duerme, se levanta. Pasan las noches, pasan los días, pasa una noche, pasa un día y sigue y sigue. Y la semilla va brotando, va creciendo. Y cuando él se levanta, pues va creciendo poco a poco. Ahí va viendo el crecimiento de lo que ha sido esta semilla, la cual va brotando. Yo no puedo acelerar el proceso. Hay muchos que lo que quieren es, sembrar y naturalmente ver que está brotando y quieren ver el crecimiento total al siguiente día. Entonces quieren es dormir y al levantarse ver todo esto. No puedo acelerar el proceso. Sin embargo,
algo importante, día a día yo veo el crecimiento. Lo que hoy denominamos avance, voy viendo que va avanzando, que va creciendo. ¿Qué es lo importante? Que día a día esto vaya creciendo, esta semilla vaya creciendo en mi vida. No puedo nuevamente acelerar todo esto. Hoy en día, precisamente por crear este tipo de procesos que van acelerando las cosas, es que tenemos alimentos que, pues bueno, que supuestamente son aptos para el consumo humano, pero que no son saludables. Por eso estamos volviendo nuevamente a lo que llaman alimento orgánico. Que por cierto, ese es un término bastante curioso. Hoy se habla acerca de tomate. Entonces se dice tomate orgánico. Seguramente en mi época de niño el tomate era el tomate. Hoy en día se llama tomate orgánico a lo que en mi tiempo era un tomate normal, natural. Por supuesto, con los cuidados que eran necesarios. Para hablar de no solamente este tema, sino el tema agropecuario, todo este tema pecuario. Entonces, obviamente que pues tenemos aquellos pollos que pues ya maduran y llegan a su crecimiento máximo. Seguramente antes era en 4, 5, 6 meses, ahora en 3 semanas. Una cosa increíble. Pero que ya sabemos las consecuencias que esto va teniendo, sobre todo en niños, en la medida en la cual van creciendo, sobre todo en las niñas, las cuales pues obviamente va acelerando ese proceso de carácter hormonal y se van desarrollando más temprano que en el pasado. Naturalmente yo sé que esa no es la única razón por la cual se acelera esto, pero bueno, ahí no estamos para hablar de estos temas. Pero sí para enfatizar lo siguiente, que es poco a poco en el cual se va avanzando, es el crecimiento. El crecimiento, de ello me habla el apóstol Pablo, en el capítulo 3 de la primera carta a los Corintios. Miren lo que aquí dice: yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Así que, dice el versículo 7, ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios, que da el crecimiento. Uno es el que planta, otro es el que riega, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Muy importante todo esto. El crecimiento no lo da una persona. Y aquí miren cómo lo aborda Pablo. Si a alguien le podemos ameritar el crecimiento del cristianismo, en el primer siglo sin duda alguna fue Pablo. Sin embargo, miren cómo Pablo lo dice: yo planté, otro siervo de Dios fue el que regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Miren lo que dice: ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios. O sea, es lo que está diciendo, lo que él dice de él mismo. Yo no soy nadie, yo no soy ni siquiera algo. Y el que riega tampoco, sino Dios. No es que yo no sea nadie para Dios. Ojo con esto no se refiere, este contexto. Se refiere es en cuanto al crecimiento. ¿Quién lo da? Yo no soy nadie, yo no doy crecimiento, yo no puedo hacer que la palabra de Dios, pues eventualmente el crecimiento de una persona. Así yo haya plantado, así yo haya regado permanentemente, el crecimiento lo da Dios. Es Él el que lo da. Entonces, claro, yo estoy sembrando, he plantado, estoy regando, me acuesto. Viene la noche, viene el día. Y así cada día veo que brota. Veo entonces que ahí va creciendo. Y yo no sé cómo. Porque esto no es de hombres, esto no es de Pablo, no es de Apolos, esto no es de Jimmy, esto no es de nadie, esto es de Dios. El crecimiento lo da Dios. ¿Por qué lo dice aquí Pablo? Dice, porque algunos dicen, yo soy de Pablo, yo soy de Apolos. Miren, aquí hay algo lo cual hay que hablarlo claramente, de acuerdo a la palabra de Dios, que se apegan a Pablo, que se apegan a Apolos, y no a aquel que da el crecimiento, que es Dios. Se apegan a un liderazgo espiritual. Y donde vayan, ahí están. Miren, no es eso, pero no se apegan a Dios. Y entonces, si Apolos está mal, pues entonces
el Apolos de mi vida está mal, entonces yo también voy a estar mal. Pero el crecimiento es el que lo ha dado Dios. Entonces cuando yo me apego a Apolos o me apego a Pablo, no voy a crecer. Ese va a ser un crecimiento engañoso. Ese va a ser un crecimiento con aquel pollo de 20 días, de 3 semanas. Crecimiento mentiroso. Pero el crecimiento lo da Dios. Mira lo que dice Hechos 12:24. Pero la palabra del Señor crecía y se multiplicaba. Dios del crecimiento por medio de su palabra. Una vez más me lo dice aquí la palabra de Dios. Hemos hablado acerca de lo que es la palabra de Dios, la cual ha de permanecer en mí. Pero aquí ahora lo estamos viendo con base en el crecimiento, porque así es como yo voy creciendo también. No solamente voy dando, sino que voy llevando fruto, pero también voy creciendo. Es necesario el crecimiento en mí. Por medio de su palabra es que yo voy creciendo en todas las áreas de mi vida. Voy creciendo espiritualmente. Por lo tanto, eso va llevando salud a todo mi ser, el crecimiento, un crecimiento saludable a todo mi ser, el crecimiento, el cual lo da Dios. ¿Por qué? Porque Él me lo da por medio de su palabra. Es la palabra de Dios. Hechos 19. Mira lo que aquí me dice, los versículos 18 y 20. Dice, y muchos de los que habían creído venían confesando y dando cuenta de sus hechos. Así crecía la palabra y prevalecía poderosamente la palabra del Señor. Para crecer hay que creer. Crecer. Pero primero hay que creer. Muchos habían creído y crecía. ¿Pero qué es lo que crecía? ¿Saben lo que dice? La palabra del Señor. Y cuando dice prevalecía poderosamente la palabra del Señor, es que la palabra de Dios estaba por encima de todo. Prevalece y poderosamente por encima de todo. Y cuando eso ocurre hay crecimiento en mi vida. Pero lo que ha de crecer en mí es la palabra de Dios. Cada vez va creciendo, va creciendo, va creciendo. ¿Y cómo crece? Prevaleciendo en mi vida. Siendo la prioridad de mi vida. Al cual todo se supedita, por cierto. Todo lo demás se supedita a Dios y a su palabra. Sigamos con Marcos 4, con esta parábola del crecimiento de la semilla. En el versículo 28. Porque de suyo lleva fruto de la tierra. Primero hierba, luego espiga, después grano lleno en la espiga. Bueno, vale la espiga del trigo, naturalmente. Por lo tanto, nuevamente se entiende que la semilla pues es una semilla de trigo. Pero también se entiende que la semilla cayó en buena tierra. Aquella buena tierra, cuando yo oigo y recibo la palabra de Dios, como la parábola del sembrado, recordemos aquí. Recibo la palabra de Dios en mi vida. Cae en buena tierra. Se entiende que esta semilla cae allí. Pero también entendemos que es un proceso. Porque es suyo, lleva fruto a la tierra. El fruto lo lleva ahí en la semilla, aquella semilla que va creciendo, por cierto. Dice, primero hierba, una pequeña hierba, luego espiga, después grano, lleno en la espiga. Es un proceso. Pero también hay algo. Debe haber también progreso. Es un proceso, pero también progreso, porque debe ir creciendo. Y el crecimiento es progresivo, va creciendo. No se puede quedar estancado. Pero poco a poco va creciendo en mi vida esa palabra.
La palabra de Dios la cual va prevaleciendo, va creciendo. Es un proceso. Pero debe haber progreso en ese proceso. En tercer lugar, puede ser prolongado. Proceso, progreso, prolongado. Pero en cuarto lugar, pero produce. Finalmente produce. Este es un término que hemos sacado, por cierto, que hemos extraído también de la palabra de Dios, inclusive de una de las parábolas que hemos compartido aquí, tan solo en esta semana que ha transcurrido, que produce también. Entonces aquí podemos ver proceso, progreso, prolongado, produce, le dice así. Proverbios capítulo 4, versículo 18. Mas la senda de los justos es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. Va en aumento. Lo importante es esto, va en aumento. Es un proceso. Va en aumento, es progreso. A veces puede ser prolongado, poco a poco. Pero finalmente, ¿qué produce? El día. Hasta que el día es perfecto. Volvamos aquí a lo que nos dice Marcos 4, esta es en el versículo 29, dice, y cuando el fruto está maduro, enseguida se mete la hoz, porque la siega ha llegado. Estamos viendo aquí entonces todo lo que concierne al crecimiento de la semilla. Miren hasta dónde llega la semilla. David lo expresaba de una manera muy clara. En el Salmo 126, versículos 5 y 6. Esto, algunos que me han oído saben que lo hemos compartido en varias ocasiones, pero mire lo que dice y lo entendemos más aún cuando lo vemos junto con Marcos 4. Los que sembraron con lágrimas, con regocijo segarán. Irá andando y llorando el que lleva la preciosa semilla, mas volverá a venir con regocijo trayendo sus gavillas. Hay que sembrar, sí. Y sembrar con lágrimas. Esto toma seguramente muchas noches, muchos días, muchos levantares. Usando esta terminología de Marcos 4, de aquí de esta parábola, de la semilla. Se siembra con lágrimas. Pero todo aquel que siembra con lágrimas, nos dice David, va a cegar con regocijo. ¿Cuál ciega? Esta ciega de Marcos 4, 29. Y cuando el fruto está maduro. Hay que madurar, por cierto. La palabra Dios me lleva a madurar, pero yo solo maduro cuando yo permanezco en Él. De esto se trata, llegar a la madurez. No olvidemos, primero es una semilla, o sea, luego es una hierba. Es un proceso hasta que esté maduro, porque la siega ha llegado. Pero muchos, ¿qué hacen? Más bien siembran con regocijo y luego, ¿cómo van a cegar? Con lágrimas. Siembran muertos de la risa. Siembran sin compromiso, sin trabajar. Siembran con desgano. Siembran pues de una manera negligente, sobrados. No siembran con lágrimas, siembran con regocijo. No, yo siembro, claro, siempre el gozo debe estar en mi vida, pero a esto no se me refiere este pasaje. Lo que quiere decir es que yo debo sembrar con esfuerzo. Eso es lo que quiere decir. Si uno siembra con esfuerzo, ¿cómo va a recoger? Entonces muchos siembran es con pereza, dándolo por hecho, haciendo todo de todo una fiesta. ¿Cómo van a recoger? Ahí sí con lágrimas. Van a recoger. Aquellos que hicieron esto van a recoger. Van a cegar con lágrimas. No, la palabra me dice no. Hay que sembrar con esfuerzo, con lágrimas y con regocijo. Yo voy a cegar. Y luego dice, irá andando y llevando el que lleva la preciosa semilla. Aquella preciosa semilla. Aquella preciosa semilla que después llega
a su nivel de madurez. Volverá a venir con regocijo, ya trayendo sus gavillas. Las gavillas, por supuesto, del trigo. Entonces, así es como yo he de sembrar. Con lágrimas. Es un proceso. De haber un progreso. Puede ser inclusive prolongado. Pero finalmente, esto produce. Dice Santiago 5:7. Por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y la tardía. Como aquel labrador espera el precioso fruto de la tierra. ¿Pero cómo espera? Ya sabemos lo que hay que esperar. Trabajando. Aguardando, dice, con paciencia. ¿Pero qué necesita? Que reciba la lluvia temprana y la lluvia tardía. Yo puedo trabajar, yo puedo tener la mejor preparación en un cultivo específico, puedo conocer muy bien la tierra, pero si no recibe la tierra el agua, si no desciende sobre la tierra, entonces en vano voy a trabajar. Esto solamente viene de Dios, solamente viene de Él, esto no viene de mí. Por eso, el crecimiento lo da Dios. Depende de Él. Para empezar, la lluvia depende de Él. Necesito que los cielos se abran para que descienda lluvia en los cielos. Ocurre algo muy interesante. Cuando los cielos se abren, es porque no hay nubes, entonces no hay lluvia. Pero es que espiritualmente es diferente. Debo entender las cosas espiritualmente. Los cielos se abran para que todo el bien de Dios descienda sobre mi vida, para que su bendición descienda sobre mí, para que su palabra descienda sobre mí y alimente mi vida, para que de esta manera se dé el crecimiento, aquel que da Dios. Por eso he de orar siempre para que Dios abra los cielos y para que los cielos permanezcan abiertos. Isaías 51, y lo que dice, versículos 1 y 2. Oídme los que seguís la justicia, los que buscáis a Jehová. Mirad a la piedra donde fuisteis cortados, y al hueco la cantera de donde fuisteis arrancados. Mirad a Abraham, vuestro padre, y a Sara que os dio a luz, porque cuando no era más que uno, lo llamé, lo bendije y lo multipliqué. Era uno solo. Una semilla, nada más. Dios es el que da el crecimiento. Pero no solamente esto, mire lo que dice, lo llamé, lo bendije y lo multipliqué. Dios ha multiplicado la descendencia de Abraham. Una semilla, nada más. Abraham y Sara, la cual era estéril. Miren esto. Si se nos olvida, hay que mirar siempre de dónde Dios nos ha cortado a nosotros. ¿De dónde hemos sido cortados? Hay que mirar el hueco, la cantera donde fuimos arrancados. Pero aquí me refiere a Abraham y a Sara. Miren a Abraham y a Sara. De ahí hemos salido nosotros. El crecimiento lo da Dios. Ese es el milagro del crecimiento. El crecimiento es milagro de Dios sobre mi vida. Permanecer en Él. Pero que también su palabra permanezca en mi vida. Acerquémonos entonces a Dios en este momento en oración. Señor y Dios, ahora me acerco a ti. El Dios, el único que da el crecimiento, mi Señor y Dios. Dios, Señor, sí, yo soy aquel que seguramente siembra, que pasa el día, pasa la noche, me levanto. Pero Dios, gracias por el crecimiento de tu palabra.
Y el crecimiento de tu palabra es lo que permite el fruto. Lo que hace posible el fruto. El crecimiento es milagro de Dios. Como el fruto así lo es también. Porque se deriva, oh Dios, de tu palabra en mi vida. De permanecer en ti, oh Dios. Del crecimiento que venga de ti. Permíteme día a día, dígale a Dios, ver ese milagro en mi vida. Yo te pido que día a día obres el milagro, el crecimiento en mi vida. El milagro de tu palabra en mi vida. Que cada día crezca, Señor. Y así es como yo voy creciendo espiritualmente, cuando tu palabra crece y prevalece en mi vida. Es el creer, pero también el crecer. Yo sé, oh Dios, que es un proceso, pero que sea progresivo, que día a día se vea progreso, que sea crecimiento en mi vida. Cada día yo quiero crecer, yo quiero que tu palabra crezca en mí. Por eso es necesario que tú crezcas y que yo mengüe. Que tu palabra crezca en mí, Jesús, para que tú crezcas en mí y yo mengüe. Pero cada día, Dios, cada levantar, y que sea a lo largo de toda mi vida, que sea a lo largo de la prolongación de mi vida. Sí, mi Dios. Pero finalmente que produzca, que lleve fruto, Dios. Esto te pido, mi Señor. Gracias, Dios. Gracias, Señor, por obrar día a día este milagro en mi vida, mi Señor y Dios. Ahora, Señor, tú que haces el crecimiento. No es Pablo, no es Apolos. Porque ni el que planta, ni el que siembra es algo, dice Pablo. En cuanto al crecimiento concierne. Pablo no da el crecimiento, Apolos tampoco. ¿Cómo pretendo yo ser la fuente de crecimiento? No, lo eres tú, Señor Jesús. Lo eres tú, Dios. Es tu palabra, Dios, la que da el crecimiento. Dígale, yo soy instrumento tuyo, Jesús. El crecimiento lo das tú. Por eso dependemos, oh Dios, de ti. Soy Dios. Ahora, Dios, tú que abres los cielos, permanece, oh Dios, que los cielos permanezcan abiertos, para que nunca falte ni la lluvia temprana ni la tardía en mi vida. Día a día obra milagro en mi vida, Señor. Ahora, Dios, que tu manto de protección cubra a cada uno de estos tus hijos en esta noche, en este día y siempre. Amén. Nuevamente agradecerles por acompañarnos cada noche en este espacio, en Abre los Cielos. Por favor, si no se ha suscrito a nuestro canal oficial, Soy ICT, lo puede hacer ahí, en su dispositivo o en lo que usted, o el mecanismo a través del cual está viendo este programa. Mañana los espero nuevamente con esta nuestra serie, Parábolas. Dios los bendiga. En Casa con Dios, abre los cielos. Con Jimmy Chamorro.